Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. Estamos conversando de la identidad y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Pedro, a pesar de su conversión, ver milagros en su vida, hacer milagros y predicar el Evangelio, igual tuvo conflictos con su identidad, pues el propio Pablo lo increpó por su hipocresía, debido a que Pedro aún seguía él practicando prácticas de la religión judía. 2. El modelo autoritario de los apóstoles de Jerusalén originó un concilio en el cual a ellos les pareció bien separar las corrientes del Evangelio entre circuncisión e incircuncisión, como era el Evangelio de Pablo. Sin embargo, la soberbia y falta de visión de los apóstoles de Jerusalén, más su celo e envidia al crecimiento de las iglesias fundadas por Pablo, dejó entrever la falta de conversión y de identidad de los mismos. 3. A Pedro y a Juan les tomó muchos años entender el Evangelio en su totalidad. Fue casi después de 30 años que Pedro logra entender y escribe en su primera carta: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por posesión. Pedro entendió al final que él era piedra viva y le dice a sus compatriotas: vosotros también, piedras vivas. 4. La palabra griega que usa Pedro para linaje es genos, que significa que comparten genética o genes, por lo que linaje significa que somos una familia en Cristo. El título, hermanos, no es un adjetivo calificativo, por ello que Pablo reafirma en la carta a los Gálatas que no se cansen de hacer bien a los familiares de la fe, en Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10. Y 5. y último, la expresión real sacerdocio, que usa Pedro en su carta en griego, significa que pertenecemos al rey, que estamos en el palacio y que administramos los bienes sagrados. Y por ello Pablo nos sitúa en el reino y que Dios nos trasladó desde la tiniebla al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Como dije en el episodio anterior, hermanos, tanto Pedro como Pablo nos están hablando de una posición o lugar. Es de donde estamos situados. Esto lo anunció Jesús a sus discípulos. Y leamos el registro de Juan capítulo 14 del Evangelio. Y dice desde el verso 1: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no, ¿os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros? Y cuando me vaya, os prepararé lugar. Vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino a donde voy. Y le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo de mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed a causa de las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, os haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno me pedís en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, versículo 1 al 14, en la versión cuarta de la Biblia textual.
El error de entendimiento más garrafal que se desprende de este pasaje es creer que el Señor fue a construir una morada para nosotros, es decir, a construir una casa. Lo interesante de esto es que Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. No es que existan casas dentro de una casa. Jesús está explicando algo que es 100% espiritual. Y los discípulos aún no entendían esto de lo espiritual. Por eso que debía venir el Paracletos. Porque el Paracletos los iba a guiar a la realidad o a la verdad. La palabra que usa Juan en el registro dice es oikía, que es donde se habita. Dios es espíritu. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. No habita en templos el Señor. No habita en lugares hechos por hombres. Hechos capítulo 17, versículo 24. Por lo tanto, Jesús está diciendo, para que donde yo estoy, note la frase, vosotros también estéis. Si Él estaba en ese minuto hablando con ellos, ¿cómo podía estar allí y a su vez en la casa del Padre? La respuesta es que Él está en el Padre y el Padre en Él. Por eso Él dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Y cómo será esa unión que significa que los dos son uno y van a hacer morada en aquel que ame a Jesús y guarde su palabra? Así lo confirma Juan en el mismo capítulo, en el versículo 23. Lo otro, para llegar a ese lugar espiritual, Jesús es el camino. De allí que los que entendieron esto y se sumaron a Cristo, después de Pentecostés se les llamó los del camino, porque ellos andaban en el camino que es Cristo. Él dijo, yo soy el camino. ¿Lo va entendiendo? Un ejemplo de esto, ¿te ha pasado que a veces puedes estar cocinando y tu mente está en otro lado haciendo otra cosa? Eso quiere decir que automáticamente tu cerebro está concentrado, por ejemplo, en picar verduras, mientras tu mente está en otro asunto o planificando otra actividad. Esa capacidad de estar en ambos lados es precisamente lo que Jesús está explicando, pero no desde la capacidad humana, sino desde el espíritu. Todos los asuntos del reino y de Cristo, hermanos, son espirituales. Piensa esto, todo lo material se hizo de lo espiritual. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Crezca la hierba, y crecieron las plantas. Todo lo material fue creado a partir de lo espiritual, por lo que, si lo material se ve impresionante hoy para tus ojos, lo espiritual es aún más. Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Amado, dime si no es de locos. Jesús físicamente estaba con ellos, y en paralelo él estaba con el Padre. Por ello que Jesús, el varón judío, es el vaso visible que contiene a Cristo, quien es el repositorio de la plenitud de la divinidad. Por lo tanto, ¿dónde realmente estaba? ¿En la tierra o en la comunión del Padre? Estaba en Dios. Es precisamente a esta realidad que Jesús quiere llevar a sus discípulos. Él es el Cristo, la imagen del Dios invisible. Por ello que Cristo quiere compartir esta realidad de estar físicamente en un lugar, pero espiritualmente en los lugares celestiales, como lo dice Pablo en la carta a los Efesios. Pablo en su magistral carta, en la de Efesios, declara una realidad maravillosa para quienes hemos decidido caminar en el reino. Por eso que le hemos puesto este programa, Caminar en el Reino. Leamos Efesios capítulo 1 y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14 en la versión Reina Valera. Como podemos observar aquí, hay una riqueza inmensurable de detalles o impresionante, hermano. Y quiero que sigas conmigo y los vamos a enumerar. Primero, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que tú y yo ya somos bendecidos, no necesitamos más bendición. Por eso que es un despropósito saludar a un hermano, que Dios le bendiga. ¿Para qué lo hace, hermano? Porque si usted entiende que el Señor ya lo bendijo como está escrito en la carta, usted no necesita bendecir a nadie. Por eso que Pablo no se despide de bendiciones. Pablo se despide con la gracia y la paz de Cristo sean en sus vidas. Segundo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esta es quizás la revelación más maravillosa, hermanos. Dios te vio y te escogió en Cristo antes de formar el mundo. Por ende, hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, estaba antes de cualquier construcción y diseño de Dios que nos habla en las Escrituras. Dios te eligió, hermano y hermana. No sé si logras entender esto. Antes de cualquier suceso en tu vida, haya sido bueno o malo, según tu parecer, Dios te escogió en Cristo para que fueras miembro, para comisionarte y darte todas las bendiciones a tu vida. Tercero dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que demuestres la limpieza y la gloria delante de Dios y de este mundo. Cuarto, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios te escogió porque te amó primero en Cristo antes de que todo existiera, para predestinarte para ser adoptado como hijo o como hija suyo. Por eso que Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no los conoce, porque no le conoce a Él. 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Y todo lo hizo según el puro afecto de su voluntad. O sea, lo hizo porque Dios le dio la regalada gana de hacerlo, hermanos. Amados, Dios no te eligió porque eras el más lindo, ni porque vivías en un lugar determinado. Dios no miró tu actual condición, porque si hoy estás en crisis, eso es circunstancial, hermano. Dios te eligió para ser un hijo o una hija en Cristo, porque esa es su voluntad. A Dios nadie lo obligó a crear. Todo lo hizo por amor, por su Hijo, por Cristo, y en Cristo te eligió a ti y a mí. Quinto, esta elección de Dios la hizo además para que tú seas para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú eres el cántico, la expresión de la alabanza que te hizo acepto en el amado, en Cristo. Sexto, y porque en Él, en Cristo, es quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La versión cuarta de la Biblia textual dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los delitos. Cristo nos perdona los pecados y los delitos. Porque sin Cristo, Pablo nos dice, porque en otro tiempo estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2,
verso 1. Amado hermano y hermana, Cristo te redimió de tus pecados. Él pagó el precio de la liberación por tus delitos, para que ahora seas sin mancha. ¿Lo vas entendiendo? Qué glorioso esto, ¿no? Séptimo dice, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él hizo esto según la riqueza de su gracia, de ese favor inmerecido, de esa fuente gloriosa que como la savia del árbol nos nutre y nos alimenta, su gracia la hizo sobreabundar para nosotros con algo que portas sin entender que, en ti, el ser elegido, puedes dar a conocer ahora la sabiduría e inteligencia que no proviene de tu mente, hermano, proviene de la gracia depositada en ti por medio de Cristo. 8. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Dios es un Dios que quiere darse a conocer y quiere revelarte sus misterios. Aquí Pablo nos explica que nos dio a conocer el misterio que antes no se había dado a conocer. El misterio que Él se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Dios quiere reunir todo en Cristo, reconciliar todo en Él. Esto abarca todo lo creado, los cielos y la tierra. En Colosenses Pablo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 46. Y en Romano Pablo nos dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 36. Por lo tanto, hermanos, todo le pertenece a Él. Dios le dio a su Hijo, a Cristo, todo. Y los que somos aceptos en Él, tenemos juntamente con Él herencia. El punto 9, y continúa el apóstol diciendo, en Él asimismo tuvimos herencia, o toda la herencia de Dios está en Cristo y nos hizo partícipes de esa herencia. Y décimo y último, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios, hermano, te predestinó para el propósito de Él y se cumplirá en Cristo según el cumplimiento de la economía de los tiempos. Qué maravillosa carta tiene el apóstol para nosotros, para deleitarnos en lo que el Señor está revelando a nuestras vidas. Son 3 párrafos de la carta, hermanos, en que Pablo resume la elección de los hijos y cuya elección, propósito y predeterminación estaba fijado antes de la existencia de la humanidad. Dios te vio, hermano y hermana, en Cristo, y Pablo entendió que Cristo es el camino, Cristo es el fundamento, Cristo es la piedra angular, Cristo es la fuente de vida, Cristo es el reino y Cristo es la herencia. Él menciona, como ya he dicho otras veces, 81 veces la expresión en Cristo, porque los del camino estaban físicamente predicando y sembrando la semilla del Evangelio, pero a su vez, en el Espíritu, ellos estaban morando en Cristo. Por esto que Pablo, hermanos, escribe a los santos. Él no le escribe a simples ovejas. Él no le escribe a gente para aprovecharse de ellos. Tampoco quiere llevar a los creyentes a convertirse en feligreses congregantes. No, hermanos. El respeto del apóstol es en la dirección del entendimiento que está ayudando como colaborador a edificar los miembros del cuerpo de Cristo, entendiendo que la iglesia es un organismo vivo y orgánico que no le pertenece a los hombres, ni es gobernado por los hombres, porque cuya cabeza es Cristo mismo. Ahora bien, hermanos, mis amados que me están escuchando, si entienden lo que Pablo está explicando en esta carta, de verdad te digo que podrás darte cuenta que la verdadera identidad no está en lo material que ves, no está ni en el lugar que naciste, ni está en la profesión que tienes, ni menos en tu familia terrena. No está en tu lenguaje, ni en tu educación, ni en la comida. La verdadera identidad
que hoy día tú puedes acceder está en Cristo. Oremos al Señor. ¿Cómo nos deleitamos, Señor, con tu palabra? ¿Cómo nos deleitamos, Señor, con la hermosa pluma del apóstol a escribir esta hermosa carta a los Efesios? Qué grande eres tú, Señor. Por eso que Él dice, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque tú eres bendito, Señor, al entregarnos tanta gracia, tanta abundante herencia a nuestras vidas. Y que por nuestra tosudez no la logramos entender ni siquiera vivir. Señor, yo te pido que hoy día sea el día del cambio en quienes están escuchando. Que hoy día ellos tomen una determinación para sus vidas y comenzar a caminar en el reino de Jesucristo. No como ovejas, sino como hijos, quienes han sido adoptados por Dios para ser la simiente que porte el evangelio en este mundo, para ser la simiente que porte la luz para este mundo. Amado Dios, te ruego para que tú abras los ojos del entendimiento de quienes escuchan y puedan entender estas gloriosas revelaciones para sus vidas. Que haya un cambio de mentalidad. Permíteles entender que esto no se basa en la lógica humana, porque el hombre animal con su lógica jamás va a entender las cosas del Espíritu porque le son locura. Así lo manifiesta Pablo. Podamos, Señor, discernir esto a través del Espíritu. Que el Paracletos, Señor, ilumine el pensamiento de cada uno de los que están escuchando y logren, Señor, comprender lo que tu palabra, Señor, nos está diciendo. Que estas benditas revelaciones de todo lo que tú, Señor, nos entregaste hace tanto tiempo, hoy día sean una realidad en nuestras vidas. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a sintonizar nuestro próximo episodio para seguir conversando de la identidad y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Yo quiero ser, Señor, amante, como el barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser
quiero ser, Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser